Muy buenas noches, hermanos. Quiero agradecer a Dios por un día más que nos permite y poder estar antitos de comenzar nuestro culto, ¿verdad? Para sacar un tiempito y tener la oportunidad de poder sacar un tiempo para orar por nuestras familias, ¿verdad? Creo yo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene ahí la lista de oración. Nuestro hermano Josué, gracias a Dios, nos la hizo. Va a estar ahí reflejada en el culto de ahora, más tardito, ¿verdad? Ahorita. Y entonces, para que usted pueda recordar las peticiones que por el momento tenemos. Y ahorita vamos a estar orando nada más por lo que sería las familias de nuestra iglesia, las personas que nos observan y nos ven, ¿verdad? Quiero, antes de tener una palabra de oración, hermanos, recordarles, hermanos, siempre que Dios nos ayude a tener un gran corazón, una generosidad, siempre sobre la obra de Dios, sobre nuestra congregación. ¿Está bien, hermanos? Busque por favor su Biblia antes de orar en el libro de Jonás capítulo 2 y el verso 7. En medio de una situación bastante difícil, ¿verdad?, que Jonás estaba enfrentando en aquel momento, Jonás hace esta oración y gracias a Dios que Dios siempre responde, hermanos, nuestras oraciones. Dice así Jonás capítulo 2 verso 7: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gracias a Dios, hermanos, que en los momentos angustiantes, en los momentos difíciles, aún nosotros oramos y Dios escucha nuestras oraciones. Entonces quiero que vayamos ahorita a la presencia de Dios, hermanos, para orar de una forma general por nuestras familias. Y usted y yo sabemos muy bien que podemos, y la oración será por protección, por salud, por trabajo, por los estudios, ¿verdad? Esas cosas que siempre cada uno necesita, ¿verdad? Lo necesario, lo que es dispensable para poder vivir en esta sociedad. ¿Está bien, hermanos? Acompáñenme a orar y luego, después de la oración, estaremos quedando ya con el programa. En este momento oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo que estamos teniendo antitos de nuestro culto. Queremos, Dios, poner en tus manos, Señor, a cada una de las familias de nuestra iglesia, por el trabajo de cada una, por los estudios de cada uno, por la salud, Dios, por la provisión divina, para que usted los cuide, los proteja, Señor, y ayúdanos, Dios, a cada uno de nosotros a tener un corazón generoso, ser agradecidos con usted, Señor, con su obra, con sus siervos, Señor, también. Te pido, Dios, que usted pueda rodear grandemente, Señor, a cada familia de nuestra iglesia, a cada persona que nos observa a través de las transmisiones. También, Señor, pedimos para ellos igual. Si hay otra necesidad de otra índole, Dios, usted pueda suplir cualquier necesidad. También oramos, Dios, por nuestra hermana doña Lourdes, que está afectada a su salud, Señor, que es una emergencia. La ponemos en tus manos, Dios, oramos por ella y te pido, Dios, que tu divinidad, tu poder repose sobre su cuerpo, sobre su vida, Señor, y podamos ver tu mano poderosa, Señor, en la vida de ella. Te doy las gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. Nos dejamos en tus manos, te agradecemos, Señor. Y te pido, Dios, que cada una de nuestras familias, cada persona que viene a nuestra iglesia, Señor, tenga un corazón generoso para con usted, para con su obra, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por nuestra iglesia. Nos depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa. Es una bendición poder estar con ustedes. Espero en Dios que no se olvide, este viernes tenemos la actividad de las madres. Recuerde, este viernes 21, 7 en punto,
¿verdad? La actividad de las madres. No se olvide, si usted tiene alguna pregunta sobre cómo usar Zoom, recuérdelo por favor, puede hacer la consulta a su servidor, a nuestro hermano Fer, a mi esposa. ¿Está bien, hermanos? Recuérdelo por favor. Muchas gracias, que Dios les bendiga mucho y les guarde. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti mi vida di, casado tú por mí, por ti mi vida di, casado tú por mí, mi paternal hogar, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al pobre pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, angustias yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, angustias yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traje el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traje a ti, que traes para mí, mi don de amor te traje a ti, que traes para mí. Fiel te quiero ser, dame el poder y contigo quiero andar sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu
Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio estar una noche más con cada uno de ustedes. Y hoy tenemos la enorme bendición, el gran privilegio de tener a nuestra hermana Marcela. En mi caso puedo decir que tengo el privilegio también de ser vecino, ¿verdad?, de Marcela. Y voy a permitirle a ella que pueda saludarle a cada uno de ustedes. Hola hermanos, buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. A pesar de que tenemos ratito de no vernos físicamente, estamos conectados espiritualmente, siempre a través de las oraciones. Y bueno, hoy estamos acá para apoyar a Fer en uno de sus tantos proyectos interesantes. Así es, Marce, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Yo tengo 2 preguntas para usted que me gustaría que usted comparta sus respuestas con cada uno de nosotros. Muy bien, Marce, yo sé que usted puede hacerlo, puede responder, usted está aquí porque yo sé que usted lo puede lograr. Marce, Vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Por qué cree usted que la fe fue algo importante para los personajes del Antiguo Testamento? ¿Por qué cree usted, en pocas palabras, que la fe fue algo sumamente trascendental, viéndolo desde un punto de vista con lo que usted y yo podemos ver y leer en el Antiguo Testamento? Ok, yo lo resumiría en por qué, en una palabra muy corta, muy sencilla, porque es muy difícil creer, porque ya la gente no cree. Y el simple hecho de creer en esos personajes del Antiguo Testamento fueron los que marcaron historias impresionantes. Y son historias que no solo son impresionantes porque se mencionan en la Biblia, sino porque científicamente se han demostrado con hechos reales que fueron cosas que ocurrieron. Entonces yo creo que creer hizo la diferencia y esos personajes lograron resaltar justamente por eso. Y es algo que hoy cuesta. Ok, muy bien. Antes de empezar eso, usted me mencionó que quería leernos un pasaje bíblico. Me gustaría que lo comparta con cada uno de nosotros. ¿Está bien? Ok, realmente es un versículo para hacer la tarea, es un versículo sumamente corto y es justamente pues para apoyar lo que acabo de decir, y eso está en Génesis 15 y es el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y se están refiriendo a Abraham, que de hecho es uno de los personajes que hizo una gran diferencia en un antes y un después en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tema de vivir por fe. Bueno, anteriormente en algunas otras entrevistas, ¿verdad?, personas que estuvieron acá con nosotros han mencionado acerca de este hombre, el padre de la fe, ¿verdad?, Abraham. Correcto. Y yo creo que sin duda alguna, si traemos 100 personas más, yo creo que esas 100 personas van a mencionar a Abraham, porque fue algo realmente, pues, como bien usted lo mencionaba, trascendental para nosotros como seres humanos, para creyentes de la nueva era, que pueden poner los ojos en una persona, en un personaje como Abraham, y se dieron cuenta que sin duda por esa fe que él tuvo en diferentes historias o en diferentes circunstancias que él atravesó, fue contado por justicia. Y sin duda alguna, Marce, es algo que nosotros necesitamos. Yo creo que para poder ser creyentes verdaderos necesitamos tener una fe completamente radical, y es lo que hemos estado hablando durante estos miércoles anteriores acerca de una fe valiente, algo que nosotros como seres humanos necesitamos. Sabe, yo
en esta semana, en estas 2 semanas, yo siempre he dicho que cuando predico, cuando enseño acerca de algo, inmediatamente empiezan a surgir circunstancias que me llevan, por decirlo de alguna forma, a vivir lo que acabo de predicar. Y durante estas 2 semanas, yo creo que han sido esenciales para poner mi fe en práctica, donde Dios puso mi fe en práctica. Pero sabe, yo creo que esas historias, entre otras cosas, más adelante voy a poder contárselas a ustedes, ¿verdad? A mis hermanos en alguna otra oportunidad. Pero me gustaría, Marce, que de parte suya, hacia mis hermanos, ahorita, hacia mi persona, usted nos pueda compartir algún momento de su vida donde usted me diga: Fer, en este momento de mi vida yo tuve que aprender a vivir por fe. Donde usted sabe, ¿verdad? Que era la mejor opción, vivir por fe. Vivir por fe. Bueno, como dije antes, creer. Es muy difícil. He tenido como muchas experiencias en ese sentido de tener que creer y aferrarse a lo que creo, a pesar de a veces estar en contra de lo que digan amigos, familia, en el trabajo, los compañeros de trabajo. Entonces, empezando por mi carrera, porque cuando uno llega y es creyente, bueno, tengo la dicha de ser creyente desde los 11 años, ¿verdad? Y desde muy pequeña empecé a servir y demás, y siempre le están haciendo lo que ahora llamamos bullying, antes a uno lo que era que lo molestaban. Entonces, tener que llegar ¿pero para qué va a la iglesia? ¿Por qué pasa tanto tiempo metida ahí? ¿Para qué va a campamentos? ¿Pero qué hace tanto ahí? Y bueno, ya entonces eso se vuelve una lucha y uno sigue creyendo que todo va a salir bien. Después enfrenta uno en la universidad, en mi caso mi carrera es psicología, y cuando llega uno le mueven el piso y le cuestionan: es que Dios no existe, es que Dios es machista, es que Dios es esto, es que Dios es lo otro, y una de dos, usted sigue creyendo y usted sabe que por fe lo va a lograr, o deserta y se declara: bueno, está bien, me voy a dejar llevar por la corriente, dejo de creer en Dios. Y eso vienen las consecuencias, ¿verdad? Y a ver, experiencias por fe, bueno, varias. Recuerdo cuando recién me habían despedido del trabajo por estar embarazada, y estando embarazada de Isabela, mi segunda hija, y yo decía: ay, ¿cómo voy a hacer? Bueno, Fer, si usted me pregunta cómo, nunca faltó, gracias a Dios, nunca faltó nada en la casa. Toda la familia apoyó, un montón de gente que uno tenía años uno no sabe ni de dónde salen, llegan y le regalan cosas, y de repente apareció una oportunidad laboral y uno dice: ¡ah! Yo pensaba en algún momento que el mundo se acababa, pero no, realmente es seguir creyendo. Y bueno, asistir. Yo creo que cuando teníamos la oportunidad de venir y congregarnos, cuántas veces poníamos una excusa para no venir, ¿verdad? Y ahora que no podemos venir y congregarnos, es complicado, porque ahora uno extraña. Antes uno ponía cualquier excusa para no venir, ahora uno decía una excusa para venir a la iglesia, ¿verdad? Y es seguir creyendo. Y en este momento, hoy por hoy, hay que creer de que esto igual va a pasar y que pronto nos vamos a volver a reunir, pero es tener fe. Eso es vivir por fe. Y creer es una palabra tan corta, pero tan difícil de lograr. Poderosa. Correcto. Sí. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Yo, bueno, ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, se ha visto mucho ese tema, ¿verdad? El del desempleo, la economía fatal, ¿verdad? Se ha visto también cuando, bueno, ahorita con todo esto que se recortan los salarios, y eso produce, pues, cambios significativos en un hogar, en la familia. Y yo creo que, bueno, yo sé que lo suyo fue hace ya bastante tiempo, pero estaba en medio de un embarazo. Y a pesar de eso, estoy completamente seguro, como usted nos lo acaba de decir, que la mano de Dios estuvo sobre su vida. Y ahora, volviendo un poquito más atrás, cuando usted hablaba acerca de Abraham, y también lo mencioné la semana pasada, Abraham tuvo que aprender a tener fe. Él no tuvo fe de buenas a primeras. De hecho, cometió fracasos por falta de fe.
Y cuando él aprendió, cuando él estuvo consciente de que Dios era lo único que le quedaba, que Dios era todo lo que él tenía, él aprendió a tener una fe genuina. Y sin duda estas experiencias como la que usted nos acaba de compartir, entre otras, como usted menciona que tiene, es porque Dios nos está enseñando, Dios le estaba enseñando a tener fe, sin duda alguna. Correcto. Y yo creo, Marce, que, por cierto, ahora que Marce estábamos hablando, ella me mencionaba que de los 9 años vino a la iglesia, ¿verdad? Empezó Correcto. a asistir, recibió a Cristo a los 11 años, Ujú. fue maestra con doña Gis Muñoz, ¿verdad? En la clase de 5 años. En la clase de Si 5 mal no años. recuerdo, sí. Y desde entonces asistió, estuvo un tiempo también en el Instituto Seminario. Sí. Luego hubo, pues, por razones de la vida, ¿verdad?, una pausa en el cristianismo, Ujú. pero por la infinita gracia y misericordia de Dios está ahora con nosotros. Actualmente está sirviendo en la clase de cuna como maestra, está sirviendo en el coro también y está en el ministerio de teatro también. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios porque están sus hijas acá también, ¿verdad? Correcto. En la iglesia. Y Marce, ¿verdad? Como lo mencionaba, yo creo que lo más importante es entender que Dios siempre va a ser nuestra mejor opción. La semana pasada también estuvimos hablando de que Dios siempre, cuando usted y yo analizamos las opciones que están frente a nosotros, Dios siempre va a ser la mejor opción. Aunque usted tenga esta opción, esta otra opción, humanamente hablando, Dios siempre va a tener o va a ofrecernos la mejor opción. Y yo creo que tanto usted como mi persona y como muchas otras personas de nuestra iglesia han escogido la mejor opción, que es vivir por fe delante de Dios. Totalmente. Igual no es fácil, porque muchas veces cuando uno decide seguirlo y estar en este camino de la fe, la gente que más uno ama y la que más uno esperaría que lo apoye, es a veces la que utiliza lamentablemente el enemigo para llegar y tratar de alejarlo a uno. Sí. Como te decía antes, esa frase, ¿por qué pasa tanto tiempo ahí? Ay, no, mejor vaya, búsquese un trabajo fines de semana. Yo decía, no, cuando yo consiga un trabajo, el domingo es intocable. Y es todo un reto, de verdad. Claro. Porque hay muchas opciones, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es que es ponerlo en las manos de Dios. Sí. Y es increíble, pero se vuelve a veces lo que más uno ama, se vuelve contra uno. Y es donde uno tiene que decidir y quedarse ahí firme, ¿verdad? Y en realidad, digamos, ahora que me menciona eso del horario de un domingo, por ejemplo, la mayoría de trabajos casi que ahora se trabaja un domingo. Sí, el domingo ya ahora es un día normal, ya la gente no lo respeta. o no lo separa o no lo aparta como ese día especial. Y no es lo ideal, porque realmente todos deberíamos conectarnos con Dios Sí. todos los días, mañana, mediodía, en la tarde, a toda hora. Pero bueno, las personas que por lo menos lo tenían religiosamente un domingo, que tras de eso venga, que por un tema laboral lo pierdan, y así es como empieza uno si deja de asistir, deja de orar, deja de leer, se enfría y cuando se da cuenta, se alejó. Sí. Pero Dios es fiel y Dios, me encanta una frase que dice el pastor, que muchas veces uno dice, Dios, ¿por qué me dejaste? No, realmente Dios a uno no lo deja y Dios a uno no lo suelta. Uno es el que lo suelta a Sí, él. definitivamente. Y hay que ser humildes y otra vez para regresar y volver a dar la mano, Sí. volver a agarrarse. Bueno, también hay que asumir las consecuencias, ¿verdad? Sí, correcto. Porque a veces uno dice, ay, es que el castigo. No, a veces no son castigos, son como consecuencias de las malas decisiones que uno toma. Correcto. Ujú. Ahora que también, ¿verdad?, que menciona eso, lo bueno de tener a un Dios tan vivo, tan real y tan único, ¿verdad?, es que Dios, a pesar de las decisiones que uno toma, pues dice la palabra de Dios en el Salmo 103 que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, que Él muchas veces no nos paga conforme a lo que realmente merecemos. Exacto. Imagínense, ¿qué sería el hombre si Dios viera los pecados como son, ¿verdad? Siempre. Yo creo que tenemos un Dios bastante fiel, sumamente misericordioso, clemente, como dice la palabra de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y cómo no tener una fe genuina en Dios, ¿verdad? En este Dios que describe la palabra del Señor. Igual, aunque tuviésemos que pagar
por esos errores, no podríamos jamás. Sí, no. No estamos en la capacidad de hacerlo. Exactamente. Y lo único que pide es algo tan sencillo, bueno, parece creer, y Él lo toma como por justicia. Y es complicado, pero esa es la lucha, ¿verdad? Así es, Marce. Muy bien, mis hermanos, con esto que usted y yo acabamos de presenciar, con esta enorme bendición de poder tener a Marcela con nosotros y poder compartir estas cosas, yo le pido que se aliste, que vaya preparando su corazón, que traiga la palabra de Dios, como siempre le digo, una libreta en donde apuntar, y quedamos ahora sí con la parte más importante. Muchas gracias, Marce, por estar con nosotros. No, gracias a vos. Buenas noches. Muy bien, hermanos, quedamos con la parte más importante de nuestro culto, y yo le invito, ante todo, que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, te damos las gracias porque eres bueno. Gracias infinitas, Señor, porque eres santo, eres perfecto, Dios. Como acabamos de escuchar, Señor, eres misericordioso, eres fiel, Dios. Te pido, Padre, que nos hables en esta hora, que nos enseñes, que nos ayudes, Padre Celestial, a cambiar nuestra actitud por una más a tu imagen, por una más, Señor, a lo que usted espera de cada uno de nosotros. Señor, yo le ruego, Dios mío, que en esta hora usted pueda traer a mi boca palabras de lo alto, facilidad de palabras, Señor, para comunicar el mensaje, Señor. Ayúdame, Señor, y que la honra y gloria sean para ti en esta noche. Como siempre lo digo, si hay algo en mi vida que estorba, si hay algo en mi vida que no me permite estar de forma santa para poder expresar el mensaje suyo, por favor quítelo, límpieme, Señor, para hacer las cosas correctamente. Bendito sea, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo le invito que por favor me acompañe a Hebreos. Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, leyendo una vez este pasaje, yo quiero invitarle a que usted preste atención, hermanos, a la historia que vamos a escuchar en esta noche. Quiero pedirle que me acompañe a Jueces el capítulo 6. Jueces el capítulo 6, y vamos a dejarlo por ahí un momento y vamos a introducirnos a este tema de hoy, hermanos. ¿Sabe? Yo creo que a lo largo del tiempo, como nos lo mencionaba Marcela, a lo largo del tiempo y específicamente a lo largo de nuestro cristianismo, nosotros tenemos la costumbre a poner frente a Dios excusa tras excusa. Y esto se debe a que en nuestra mente hay temor. Esto se debe a que nuestra mente está completamente inundada de miedo. Y sabe, no un miedo que sea para Dios necesariamente, no necesariamente porque usted y yo temamos a Dios, sino un miedo de lo que usted y yo somos, un miedo de lo que usted y yo en nuestra humanidad definitivamente no vamos a poder cumplir. Todos conocemos una famosa ley de un tal Murphy, de un tal Edward Murphy. Este personaje o esta persona fue un ingeniero aeroespacial de los Estados Unidos, y él inventó esta ley que dice así: si algo puede salir mal, saldrá mal. Y sabe, hermanos, si usted y yo vamos al libro de Jueces, vemos que todo lo que podía salir mal, definitivamente salió mal. Los israelitas enfrentaron toda clase de problemas, y en cada caso, hermanos, fue por culpa de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Esta frase o esta ley que usted y yo acabamos de escuchar fue un invento humano.
Fue algo, hermanos, inventado por un hombre. Y sin duda alguna llega un momento en que esto definitivamente cambia, en que esto no siempre es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios tiene planes perfectos. Y cuando existe un solo hombre, cuando existe un grupo de personas o un pueblo que se arrepiente, que vuelve su mirada al Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que surge? Que Dios muestra su misericordia. Entonces lo que podría salir mal, ¿sabe? Muchas veces Dios lo utiliza para enseñarnos a nosotros que es mejor depender de Él. Y cuando usted y yo entendemos que es mejor depender de Él, tal vez las cosas no salgan mal. Y al final puede, como muchos de los personajes que hemos visto, que haya victoria en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, una vez que el pueblo de Israel, como lo vimos la semana pasada en el libro de Josué, conquistaron la tierra y tomaron posesión de ella, de la herencia de Dios, para empezar a cumplir la promesa que Dios ya había establecido, se lo tomaron con calma y a la espera de todo lo que estaba sucediendo, o a la espera de la promesa, de que se cumpliera la promesa en su totalidad. ¿Sabe qué empezó a suceder? Que esta promesa empezó a desvanecerse por la actitud de los israelitas en este momento, en el tiempo de los jueces. Jueces registra 6 ciclos de fracaso, arrepentimiento y restauración. 6 veces el pueblo se relaja, 6 veces cae en pecado, 6 veces Dios permite que una nación enemiga los oprima, 6 veces llega el juicio divino, 6 veces claman a Dios pidiendo un libertador, 6 veces se arrepienten, 6 veces Dios levanta a un juez, el libertador, 6 veces el enemigo es expulsado y 6 veces llega un tiempo de descanso y prosperidad. ¿Sabe cómo se llama esto? Un ciclo vicioso, un ciclo que muchas veces, hermanos, usted y yo también nos vemos involucrados, porque en esto sucede lo siguiente: sucede el fracaso, usted y yo experimentamos el fracaso. Después de eso se experimenta el juicio. Estamos viéndolo desde un punto de vista del pueblo de Israel y también aplicado para nosotros. Después del juicio viene la restauración. Después de la restauración viene la liberación. Después de la liberación viene por fin el arrepentimiento. Y en medio de la comodidad, cuando usted y yo vemos que las cosas empiezan a surgir bien, que las bendiciones de Dios vuelven a nuestra vida, de la noche a la mañana volvemos a caer en el fracaso. Y este círculo vicioso se convierte en un hábito en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, y sin duda alguna fue una realidad en el pueblo de Israel. Hermanos, como le menciono, este círculo vicioso aparece en nuestra vida cuando usted y yo vemos que la voluntad de Dios está sobre nosotros, que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros. Nos calmamos, nos relajamos, nos descuidamos, y el fracaso, a través de Satanás, por medio de sus tentaciones, por medio de sus engaños, vuelve a tocar la puerta, hermanos, de la vida de cada uno, hermanos. Y sabe, es exactamente lo que sucedió en la época de Gedeón. Y ahora sí, vamos a empezar a ver y analizar un poco acerca de este personaje, Gedeón. ¿Sabe? Su historia realmente es corta en comparación a otros personajes, pero contiene una gran verdad. Jueces, el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, dice lo siguiente. Jueces, el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, dice así:
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Hermanos, esto sucedió durante 7 años. Los hijos de Israel se quebrantaron ante Dios, se arrepintieron de su pecado y clamaron al Todopoderoso para que los librara. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que el pueblo de Israel hacía su siembra, tenía sus cosechas, tenían ganado, tenían mucha terreno donde se fructificaba. Pero los enemigos que estaban abajo, como si yo lo acabamos de leer, los madianitas, subían al lugar donde estaba el pueblo de Israel y atentaban contra ellos, quitándole todas las cosas, quitándole las pertenencias, destruían lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, entendamos, Gedeón hasta el momento aquí no había aparecido. Sin embargo, cuando usted y yo pensamos en la historia de este hombre, usted y yo recordamos a un hombre de guerra, a un hombre victorioso, a un hombre fuerte, a un hombre valiente. Pero ¿sabe una cosa? Al principio no era así. Era un hombre que estaba pagando, por supuesto, los platos rotos de un pueblo desobediente. Y aparte de esto, fue un hombre que sin duda alguna no tenía ni tan siquiera una experiencia para liderar. Él ponía frente a Dios, o puso en un momento dado frente a Dios, excusa tras excusa. ¿Sabe? Un muchacho llamado Gedeón fue un hombre sumamente temeroso, pero no un temeroso de reverencia a Dios. Me estoy refiriendo más bien a un miedoso. Vamos a ver lo que dice Jueces, el capítulo 6, el versículo 10, dice así: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, el pueblo de Israel clamó a Dios por lo que estaban sufriendo a causa de los madianitas, a causa de la opresión que estaban ejerciendo los madianitas sobre el pueblo de Israel. Y Dios les contestó: no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero el punto está donde Dios le deja en claro que ellos están pasando esas consecuencias por causa de que el pueblo de Israel en un principio no obedeció la voz del Señor. Y aquí es donde surge Gedeón. Las palabras sí y temor son constantes en la historia de Gedeón. Y con esto me refiero a que Gedeón en muchas ocasiones dijo sí a todo por un asunto de miedo, de ser miedoso. Y también usted y yo, a causa de esto que acabo de mencionar y entre muchas otras cosas más, podemos ver el temor de Gedeón por estas personas que acechaban al pueblo de Israel, entre otras cosas. Si en verdad quieres que haga esto, sí, esto es lo que tengo que hacer, y usted ve donde dice sí, sí, sí,
Ok, vamos a leerlo de una manera más explícita en la palabra de Dios. Dice así el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Recordemos que el ángel de Jehová es Cristo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, un lagar es un hueco profundo rodeado de piedras donde se arrojan las uvas al hoyo. Luego alguien se metía y las pisaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Gedeón estaba tratando de plantar trigo en ese espacio donde era como un hueco, como les acabo de mencionar, por un asunto de miedo a que los madianitas vean que la cosecha en la parte de afuera está creciendo. Porque si los madianitas observaban eso, ellos iban a llegar a quitar todo eso, a destruir y a llevarse lo que se pueda. Por eso Gedeón, a través de su temor, de su miedo, hizo eso en este lugar, en un lagar. Ahora aquí viene lo interesante, versículo 12, lo que les mencionaba anteriormente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Yo me imagino a Gedeón pensando: ¿cómo? Varón esforzado y valiente. ¿No está viendo que estoy haciendo esto escondido de los madianitas? ¿Cuál valentía voy a tener? Bueno, hermanos, aquí viene algo interesante. Dios está llamando, Dios le está pidiendo a un hombre miedoso que hasta de su propia sombra teme, hacer algo sumamente grande. Pero no se trata de Gedeón, no se trata, mejor dicho, de ese miedo o de esa poca valentía que Gedeón cree que tiene. Se trata del Dios que está a la par de Gedeón. Y vemos la respuesta de Gedeón en el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Está usted observando y escuchando lo que Gedeón está comunicando? Él no conoce al Dios verdadero. Él sabe que su pueblo tiene un Dios verdadero, pero que sus antepasados contaban historias e historias, pero él no lo había experimentado. Y el mismo Gedeón en el versículo 12 se topó cara a cara, hermanos, con el ángel de Jehová, con Cristo, hermanos. ¿Sabe? Aquí en el versículo 13 usted y yo podemos ver cómo él está cuestionando que si él es el verdadero Dios, ¿por qué suceden todas estas cosas? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista actual, muchos piensan así. ¿Cuántas personas piensan que todo lo que está pasando, que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y no se explican cómo, si hay un Dios verdadero, permite que estas cosas sucedan? Bueno, hermanos, lo que pasa es que todo lo que sucede es por causa del hombre. Y todo lo que estaba sucediendo en ese momento con el pueblo de Israel era por causa de ellos mismos, por causa del hombre. Y sabe, en lugar de corregirlo, Dios, Cristo, en lugar de corregirlo, de criticarlo, de castigarlo, ¿sabe qué fue lo que hizo el ángel de Jehová? Vea el versículo 14. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
Escuche las excusas, hermanos. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí viene excusa tras excusa de parte de Gedeón. Le dice: Señor, yo soy de la tribu de Manasés, la más pequeña de todos, y tras de eso, de mi familia, yo soy el menor. ¿Qué se puede esperar de una persona así? ¿Qué se puede esperar de un hombre que no tiene experiencia en la guerra? ¿Sabe? ¿Por qué Dios habría elegido un cobarde para vencer a los enemigos de Israel? ¿Sabe? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo para enseñarles a confiar en sus promesas divinas, y no en su propio poder. Yo no sé cuál es su expectativa o cuál es la forma en que usted ve su propia vida, pero déjeme decirle que usted y yo no somos autosuficientes, que usted y yo, hermanos, sin duda alguna no somos indispensables, que nuestro comportamiento es sumamente valioso delante de Dios. ¿Sabe? Dios nos llama a personas preparadas para su obra. Dios nos llama a personas completamente capacitadas para el ministerio, para los diferentes ministerios de la iglesia. Dios llama a personas como Gedeón, personas cobardes, personas que tienen miedo de todo, personas que tal vez no tengan ningún talento, o que la persona tal vez crea que no tiene ningún talento. Y Dios toma personas tan simples como Gedeón para hacer cosas tan complejas y tan impactantes en la vida. Hermanos, usted y yo necesitamos aprender a superar las excusas. ¿Sabe? La mayoría de nosotros creo que conocemos la historia de Gedeón. Ofreció todas las excusas posibles, pero Dios no permitió que Gedeón se desligara de la obligación que él tenía por delante. ¿Sabe? Vamos a leer lo que dice Jueces, el capítulo 6, el versículo 17 en adelante. Dice así: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, está hablando Gedeón, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Aquí vemos en su máximo esplendor la humanidad de Gedeón. Ok, Señor, usted me está llamando para que cumpla con esta labor, para que lleve a la victoria a mi pueblo, pero yo necesito de verdad una prueba para saber si usted va a estar conmigo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros dudamos de lo que Dios nos está diciendo que hagamos y le pedimos pruebas porque no estamos confiando en nuestra totalidad en el Señor? Y quiero que usted y yo observemos, porque, ¿sabe? Cuando usted y yo le pedimos pruebas a Dios, Él se complace en mostrarnos, en darnos esa prueba que muchas veces usted y yo le estamos pidiendo, para que de esa forma comprendamos que Él es un Dios real, que Él es el único y sabio Dios. Vea lo que dice el versículo 21. Dice así: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta
la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Acaba de suceder algo imposible, de un Dios que hace cosas imposibles delante de un simple mortal llamado Gedeón. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que verdaderamente era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Con una actitud de pánico, el miedoso volvió a relucir. Y dice el versículo 23: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y dice el versículo 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Muy bien, se habían terminado las excusas, era hora de actuar. Gedeón sabía que estaba frente al Dios verdadero, que el ángel de Jehová le mandó a cumplir con una importante labor, pero lo primero que tenía que hacer era derribar el altar de su padre a Baal. Recordemos que su padre se llama Joás y este hombre era israelita. Por lo tanto, no tenía por qué tener un altar hacia Baal, un dios cananeo de la tormenta. Su padre, hermanos, era creyente de Dios, de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién era Dios y aún así optó por levantar un altar para Baal, lo que usted y yo conocemos como un ídolo. Y esto, hermanos, no tenía por qué ser así. Y de verdad, Gedeón se puso las pilas, se puso en marcha. Dice la palabra de Dios que tomó 10 hombres que le ayudaran para poder botar este altar. Pero vamos a leerlo. Jueces, el capítulo 6, el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de su ciudad, lo hizo de noche. ¿Sabe? Esto que usted y yo acabamos de leer, este versículo tan sencillo, ¿sabe? En el texto bíblico, hermanos, indica cuánto se habían alejado los israelitas de Dios. Un altar para Baal. Pero ¿cómo eso era posible? Después de lo que usted y yo vimos la semana anterior, ya ellos tenían la tierra prometida, estaban habitándola. Claro que estaban sucediendo algunos inconvenientes, pero era por culpa de ellos mismos, no por culpa de Dios. Pero ¿cómo fue posible que una generación que se levantó y que conoció del Señor, tiempo después, mucho más tiempo después, hayan olvidado de que ese mismo Dios les había liberado del pueblo de Egipto? ¿Sabe? Habían olvidado por completo su poder milagroso. Estas personas tenían más miedo de la opinión pública que de Dios. Y sabe, a la mañana el pueblo estaba enfurecido. A la mañana siguiente estaban enfurecidos. Fueron a la casa de Joás, llamaron a la puerta y exigieron lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 29. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Qué increíble, hermanos. Todas las bendiciones que tenían de parte de Dios, ya ellos hasta estaban adorando a otros dioses. Sigue diciendo: saca a tu hijo para que muera,
porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y dice el versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Hermanos, y quiero que note el versículo 32. Algo interesante sucede aquí. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Así que Joás le dijo a Gedeón, o le dio a Gedeón, un nuevo nombre, Jerobaal. En hebreo significa que Baal se defienda contra él. Con demasiada frecuencia, hermanos, la gente se queda sentada y se queja. Alguien tendría, hablando de Gedeón, alguien tendría que hacer algo. Alguien debería hacerle frente al secularismo, al paganismo, lo que se vive actualmente. ¿Y sabe cuál es la respuesta común de Dios? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Ha experimentado usted eso alguna vez? La gente se levanta diciendo: pero ¿por qué pasa eso? ¿Pero por qué tiene que suceder esto? Eso no puede ser así. E inmediatamente esas mismas personas se quedan de brazos cruzados, cuando Dios nos puede decir a cada uno de nosotros: ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué no empieza usted haciendo el cambio? Muchas veces, hermanos, Dios puede hablar a nuestra vida de esa forma. Nos puede hacer un llamado como el de Gedeón para cambiar las circunstancias, para ser un instrumento en las manos de Dios que cambie las circunstancias. Y sabe, Dios sigue dedicándose a eliminar nuestras excusas. Una excusa no es nada más que una mentira disfrazada. ¿Escuchó bien? Una excusa no es nada más que una mentira disfrazada de una explicación. Y sabe, apenas Gedeón se puso firme, por más miedo que tuviera, la gente estuvo dispuesta a seguirlo porque él estaba haciendo lo correcto. Las personas a su alrededor empezaron a seguirle porque había hecho algo que era correcto: botar un altar de un dios pagano, botar el altar de un dios falso. Hermanos, ¿qué transforma en líder a una persona? Se lo pongo en esta sencilla explicación: que tenga la disposición de liderar. Ese es lo que transforma a una persona en líder, que se dispone a liderar. Y si usted y yo comenzamos a liderar, la gente va a empezar a seguirnos. Pero el punto, hermanos, es que tenemos que hacerlo. ¿Sabe? Gedeón empezó a hacer lo correcto. Gedeón empezó a hacer cambios que venían por parte de Dios. Lo que Dios le había pedido, Gedeón lo estaba haciendo. Ya no había vuelta atrás en ese entonces. Y hermanos, antes de que Gedeón comprendiera lo que estaba sucediendo, lo que verdaderamente estaba sucediendo y hacia dónde Dios le iba a llevar, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y este muchacho, este miedoso, hermanos, este hombre tan sencillo, condujo a un ejército contra los madianitas. ¿Sabe? Vinieron hombres de todas las ciudades aledañas, todas las tribus del norte: Manasés, Neftalí, Aser, Zabulón. Hermanos, y cuando se reunieron, ellos fueron parte de los que más adelante iban a tener la victoria. Ellos empezaron a darle lealtad a Gedeón, ¿sabe? Y en esto empiezan a suceder algunas otras cosas interesantes, porque Gedeón todavía no estaba confiando en Dios en su totalidad. Y vuelvo otra vez con la pregunta hacia usted y hacia mi vida también. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado que Él está con nosotros? ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto de manera palpable
que el verdadero Dios está ahí con nosotros y aún así usted y yo continuamos desconfiando. Bueno, aquí viene otra prueba que Gedeón le pide a Jehová de los ejércitos. Dice así Jueces, el capítulo 6, el versículo 36 en adelante, dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Esto era como una especie de trapo. Dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Hermanos, aquí estamos viendo cómo a Gedeón le costaba confiar en su totalidad en Jehová. Cómo a él le costaba tanto decir que sí en un sentido convincente de que, muy bien, Señor, usted va a estar conmigo, yo no tengo nada de qué temer. Pero aún así hubo una prueba tras prueba que Gedeón le estaba pidiendo al Señor. Sigue diciendo: te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Primero le dijo de esta forma y luego le dijo: bueno, Dios, todavía no estoy muy seguro, entonces vamos a probar de esta otra forma. Y Dios lo hizo así. Y definitivamente Gedeón se dejó de excusas. Hermanos, el pueblo vino de a miles a seguirlo porque querían destruir a los madianitas. Acamparon en el manantial de Arot, que en hebreo significa el lugar del temblor. El cobarde Gedeón y su ejército de granjeros, muy posiblemente, acamparon en el manantial del temblor. Curioso que este nombre fuera así, sabiendo que Gedeón también era un miedoso, hermanos. Y sabe, según se dice, este lugar existe hasta el día de hoy. Y el ejército de Gedeón fue de 32,000 hombres. Y usted dice, un número exagerado. 32,000 hombres iban a combatir contra los madianitas. Bueno, hermanos, el problema aquí es que el ejército de los madianitas, junto con algunos aliados, era de 130,000 hombres. Vamos a ver lo que dice Jueces, el capítulo 7, el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. El ejército de los madianitas era de 130,000 hombres. El ejército de Israel de 32,000 hombres. Sin duda alguna, los madianitas los superaban en número. Y aún así, Dios dice que tienen muchísimos hombres todavía. Hermanos, Dios quería hacer algo. Pero si usted y yo lo vemos desde un punto de vista humano, no se puede entender tan fácilmente. Dios tenía algún propósito. Dios quería lograr algo. Entonces el Señor optó por disminuir este número de los 32,000. Dice así el versículo 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000 hombres. 10,000
contra la cantidad exagerada de los madianitas. Humanamente es imposible. Sin duda alguna es imposible. Y quiero que usted vea lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Ok, Dios acaba de disminuir el ejército de Israel a 22,000 hombres, perdón, a 10,000 hombres. Y ahora me dice otra vez que el pueblo sigue muy grande. Pero si el otro me está superando todavía en gran cantidad. Bueno, Gedeón ya no le cuestionó. Gedeón ya no puso excusas delante de él. E hizo como el Señor le estaba pidiendo. Le fue a mostrar, y lo vamos a leer en el versículo 6. Dice así. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, dice el versículo 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Bueno, Dios le mostró de una manera clara y palpable a Gedeón cuántos era la cantidad de personas que tenía que llevar. Pero ¿cómo los iba a elegir? Cuando ellos llegaran al agua para refrescarse, los que metieran su cabeza en el agua, esos son los que iban aparte. Pero los que se pusieran de rodillas, tomaran agua en sus manos y lo llevaran hacia su boca para lamerlo con la lengua, como lo dicen las escrituras, esos son los que tenían que llevar a la guerra. Y los únicos que hicieron esto fueron 300 hombres. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo era posible ganarle un ejército tan grande con tan solo 300 hombres? Bueno, Gedeón hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Vamos a leer Jueces capítulo 7, el versículo 9 en adelante. Dice así: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón con su criado se levantaron en la noche, bajaron, descendieron hasta donde estaban los madianitas. Por decirlo de alguna forma, lo que estaban era como espiándolos, para que usted lo vea tal vez de esta forma. Cuando ellos llegaron, vieron que había una gran cantidad de personas, pero entre esos escucharon a un hombre que estaba hablando con su compañero. Y viene algo interesante. Vea lo que dice el versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Dice el versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y vea lo que dice el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró.
Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, hermanos? Gedeón descendió con su criado y Gedeón tenía temor de que cómo iba a ser posible que 300 hombres le ganaran a todas estas personas. Bueno, lo que él no sabía es que los madianitas estaban aterrorizados también. Estaban aterrorizados de que el pueblo de Israel iba a venir sobre ellos, de que Gedeón iba a venir sobre ellos para destruirles. Y sabe, aquí hay algo importantísimo, porque Gedeón, al ser un hombre de carácter cobarde, un joven que no tiene experiencia militar, un joven que también estaba aterrorizado, en ese momento que se dio cuenta que ese pueblo tenía miedo de Gedeón, claro que se le subió el ánimo, claro que se sintió diferente, se sintió fuerte, subió donde estaban ellos al campamento de Israel. Y él mismo dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y aquí viene la estrategia, una estrategia que muy posiblemente Dios puso en el pensamiento de Gedeón. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Hermanos, en las batallas antiguas no se acostumbraba a pelear de noche, porque usted no podía distinguir al enemigo. Y lo que estaba sucediendo en este momento fue como un susto que le pegó el pueblo de Israel a los madianitas. Y ¿sabe qué es lo más impresionante de todo esto? Que como habían aliados y habían diferentes lenguas en este campamento de Madián, empezaron a pelearse entre ellos. Empezaron a luchar entre ellos. Sus espadas fueron para luchar, hermanos, entre ellos mismos. Y cada hombre fue muriendo. Y el ejército de Madián cayó delante de Dios, delante de Gedeón y delante de Israel. ¿Sabe? Tuvieron que perseguirlos. Al amanecer tuvieron que perseguirlos para destruir, por decirlo así, a los últimos que quedaban. Pero el pueblo de Israel venció. El pueblo de Israel había vencido. ¿Y sabe quién llevó a este pueblo a la victoria? Un hombre cobarde, un hombre que no tenía el valor para liderar a una nación. Y sabe, en medio de la noche, los enemigos, al asustarse, escucharon todo ese ruido, se aterrorizaron. Los madianitas, los amalecitas, empezaron a destruirse entre sí. Y sabe, una vez más,
usted y yo podemos ver aquí cómo el pueblo de Dios fue liberado, fue restaurado por el mismo Señor. Y el que prometió, ¿saben qué fue lo que sucedió? Mantuvo viva la promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, después de mucho tiempo, el enemigo respetó al pueblo de la promesa y lo dejó en paz. Tomaron una postura de fe en Jehová, ahuyentaron al enemigo y Dios les otorgó una increíble victoria mediante el liderazgo de una persona poco común, de un ejército poco común. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que nuestro Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabe, Dios siempre se ha dedicado a hacer cosas imposibles. Dios siempre se ha dedicado a cumplir sus promesas. Dios siempre se ha dedicado a recordarnos a usted y a mí que no somos autosuficientes, que necesitamos depender de Él para alcanzar la victoria. Y en una lección, hermanos, que todos necesitamos recordar, como la que acabamos de leer, algo que usted sabe, a Dios le interesa más que lo encontremos a Él en medio de las luchas de la vida, que protegernos de esas batallas en las que usted y yo nos encontramos. ¿Sabe? A veces en la vida no se trata de ganar, no se trata de vencer, a veces no se trata ni tan siquiera de perder. A veces se trata, muchas veces, en que cada detalle, en que cada paso y en que cada punto de nuestra vida, usted y yo busquemos a Dios. Usted y yo nos acerquemos al Todopoderoso. ¿Sabe? En este mundo estamos hechos para vivir el cristianismo con libertad, pero va a ser complicado en muchas ocasiones. Van a venir circunstancias sumamente complicadas. ¿Qué queremos usted y yo? Alcanzar la victoria. Pero más que pelear esa batalla, lo que Dios quiere es que usted y yo nos acerquemos a Él y que nos dejemos guiar por Él nada más. Para finalizar, le tengo unas preguntas. ¿Qué nos comunican las decisiones de Dios sobre su gracia? Se la vuelvo a preguntar. ¿Qué nos comunican las decisiones de Dios sobre su gracia? Una pregunta interesante que hay que ponerle atención. ¿Qué debilidades ve Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros mayores temores? ¿Podemos aprender a confiarle a Dios esos temores? ¿Qué clase de obstáculos enfrentamos ahora que nos atemorizan? ¿Cómo sabe que Dios puede ayudarnos a superarlo? ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo que Dios nos puede ayudar a superar esas cosas? ¿Qué sacrificios personales deberíamos o debemos hacer para completar la tarea? La tarea que usted y yo sabemos que Dios nos pidió. Bueno, tengo una frase por acá de un tal Jim Whittaker. Se dice que fue el primer estadounidense en escalar el monte Everest. Dice: no puedes conquistar una montaña, puedes conquistarte a ti mismo, tus esperanzas y tus temores. Una frase completamente secular, pero yo creo que es válida para la ocasión. ¿Sabe, hermanos? Tenemos un Dios que no le teme a nada. Tenemos un Dios poderoso que nos puede cargar de mucha valentía. Y a veces, por tanto miedo que tenemos, no nos disponemos a hacer las cosas. Yo creo que esas cosas, hermanos, esa actitud debería quedar atrás. Como seres humanos y aún más como creyentes, necesitamos confiar en el Señor en completa totalidad. Necesitamos rendirle a Él toda nuestra incapacidad, todo lo que usted y yo con nuestras manos no podemos hacer.
para alcanzar la victoria. Usted como cabeza de hogar está decidido a llevar a su familia a la victoria. Ríndase a Dios, busque de Dios y espere en Él. Usted como señora, usted como encargado de ministerios, como partícipe de ministerios y como responsables, todos nosotros, de una vida como creyentes, van a venir situaciones en todo momento, en muchas ocasiones. Rindamos nuestra vida al Señor, esperemos en Él, en sus planes, por decirlo de alguna forma, en las locuras que muchas veces Dios nos pide que hagamos. Y yo le aseguro que al final va a haber victoria. Gedeón, una historia corta, pero un hombre que llegó a ser valiente porque confió en el Señor. Y usted y yo le pertenecemos a ese mismo Señor. ¿Me acompaña en oración? Gracias, Padre, por este ejemplo de Gedeón. Gracias porque sí, sin duda fue un hombre de guerra, un hombre que aprendió a luchar. Pero al principio fue un hombre tan simple como lo somos nosotros, Señor. Usted lo convirtió en alguien grande, en un líder, porque aprendió a descansar en ti. Ayúdenos, Padre Celestial, a actuar de la misma forma. ¿Cuántas veces hemos decidido sin consultarle? ¿Cuántas veces hemos actuado sin antes verificar en su palabra si es lo que usted quiere? Ayúdenos, Señor, a cambiar todo nuestro estilo de vida de una manera más espiritual. Sí, para alcanzar la victoria, pero más que eso, para buscarle a usted, para clamarle a usted, para hallarle, Señor, y ser más como tú. Gracias porque eres bueno. En tus manos está cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Y con esta historia, con esta oración, nos despedimos. Si Dios lo permite, nos queda una semana más donde vamos a ver acerca de este tema. Un personaje también de mucha importancia y de mucha trascendencia para nosotros como creyentes. Que Dios le bendiga y que tenga una linda noche.